Como está anunciado el tema, ¿no es cierto?, es el problema que presenta hoy el magisterio. El magisterio desde el concilio para aquí. No es por andar dándome importancias, pero es en cierta manera, así teológicamente, y por supuesto con las consecuencias prácticas que eso tiene, en cierta manera es el único problema que plantea todo lo que hoy está pasando, digamos. En realidad, todo este como nuevo pensamiento y nueva doctrina, nueva teología, así la llamó Pío XII, da vuelta a todo. No hay verdad de fe, no hay dogma que no quede vaciado en cierta manera. Queda a veces la cáscara, quedan las palabras con las verdades, los conceptos profundamente cambiados. Pero en realidad todo se conocía, o sea, en todos los años anteriores al concilio todas estas cosas se vienen discutiendo. Los nuevos teólogos han ido cambiando conceptos, digamos, tratando de esquivar y como adaptarse a las condenas que se han ido haciendo. Tenemos en realidad lo que hay ahora es el pensamiento modernista, el mismo que San Pío X condena en la Pascendi, pero con cada condena han ido sofisticando el pensamiento y cambiando las cosas y como afilando los argumentos. Varía así en la manera de presentarse, en el fondo es lo mismo. Y en el fondo realmente si uno busca las primeras raíces del pensamiento empieza con el humanismo del Renacimiento y ahí empiezan a aparecer hasta las tesis principales, los enfoques principales, en el fondo el subjetivismo que está detrás de todo esto. Hoy, repito, todos los problemas teológicos que plantea la misa, que uno ve del liberalismo y del ecumenismo, en realidad han estado aclarados, refutados, condenados por los papas y refutados por teólogos antes del concilio. El problema bien grave y difícil, sorprendente, porque ese sí no se lo esperaba a nadie, es el problema del magisterio. O sea, porque hasta antes del concilio, todo el que discutía, los teólogos, digamos, bueno, que se apoyaban en buena doctrina, tenían siempre el apoyo de Roma, del magisterio de los papas, de las encíclicas. De pronto se dio vuelta la tortilla. Y realmente ese es el punto. Si uno entiende, digamos, qué es lo que pasa con la autoridad, hay todo un concilio entre medio, un concilio ecuménico, el Concilio Vaticano II, y de ahí los papas siguientes, Pablo VI, Juan Pablo II y ahora Benedicto XVI, la autoridad de ella está totalmente apoyada en la autoridad del concilio. O sea, realmente es el concilio, su autoridad la que sigue, digamos, como amparando todo esto. Y lo que ha llevado un montón de teólogos que veían las cosas claras a no verla más, a cerrar los ojos, a dar vuelta a sus argumentos, sus cosas. No tiene el libro de Rollo Marín, tiene que hacer reediciones, cambiando todas las cosas que afirmaba, rotundas de doctrina y de fe, de pronto las tiene que andar corrigiendo. El problema del magisterio. El conflicto, de manera muy simplificada, que se nos presentó a los católicos, digamos, cuando aparece el concilio, que de pronto es la autoridad, la jerarquía, digamos, la que de pronto empieza a apoyar las tesis que hasta el día de ayer la jerarquía condenaba, digamos. Todo el pensamiento es conocido.
El modernismo es la justificación doctrinal del liberalismo. O sea, uno necesita, todo ese espíritu liberal ha necesitado justificarse. Lo digo de manera rápida, pero el liberalismo propiamente, el humanismo del Renacimiento, es una enfermedad católica. O sea, en realidad siempre es dentro del catolicismo, es como un vicio propio del catolicismo. Y siempre ha estado tratando, como San Pío X lo dice del modernista, de permanecer católico. Digamos así, el movimiento, el dinamismo propio de esa actitud lleva, digamos así, no solo a la herejía, sino al enfrentamiento completo con la Iglesia. Pero en realidad siempre ha estado tratando de permanecer católico. Siempre ha habido, digamos así, como una especie de grupo rama y teólogos humanistas que quieren permanecer dentro del ámbito de la Iglesia, del dogma. Entonces todo ese espíritu humanista, liberal, del siglo XIV, ha estado tratando de justificar su posición dentro del dogma católico. Por eso son argumentos que vienen con mucha historia atrás, digamos. O sea, van y con ciertas concesiones que se han ido haciendo a lo largo de... Cuando uno ve explotar las cosas ahora, se hace más fácil remontarse y empezar a descubrir ciertas así posiciones doctrinales más flojas, que han ido descuidando algunos puntos que después justifican un poco así la posición modernista. O sea, es la teología que justifica el liberalismo. Y la intención, que en la mayoría es totalmente sincera, de permanecer dentro de los dogmas. O sea, es sutil, es un cambio, ese giro, digamos, de pronto antropocéntrico, de que las cosas dejan de estar ordenadas a Dios y se empiezan a ordenar al hombre, ha quedado encubierto. Miren, en una persona espiritual, en un religioso, es muy fácil estar buscando la perfección por Dios y por obediencia y para gloria de Dios, y de pronto, casi sin darse cuenta, volcarse sobre uno mismo y estar vivándose uno mismo y de pronto terminar de corazón humanista, mirando la propia perfección y Dios ordenado hacia uno. Las cosas se hacen sutiles y se han ido haciendo argumentaciones hacia lo largo de mucho tiempo que van desembocando en el modernismo y en toda esa línea que sigue de gente muchas veces piadosa, pero con una intención, y a veces uno ve autores, digamos, que están, los grados son diversos, más, menos contagiados de todo ese espíritu, de toda esa doctrina. Realmente, cuando se habla con ellos, sí, con esa intención clara, decidida de permanecer dentro del dogma. Con el concilio, ahí es cuando por primera vez se arma el conflicto, digamos, entre la autoridad y el dogma. Porque antes siempre Roma era la que lo defendía y la que lo sostuvo, y entonces todo aquel que combatía la buena doctrina tenía en Roma el apoyo. Y con el concilio la cosa cambia. Y hay de una manera así un poco simplificada, pero cuando termina el concilio se presenta un verdadero así dilema, porque la autoridad y el dogma, la autoridad, digamos, el dogma es el que cubre a lo que se ordena a la autoridad, y la autoridad es la que lo sostiene. Son dos aspectos como de una misma cosa, del sostenimiento de toda la tradición doctrinal de la Iglesia, que es el fundamento, los cimientos de la Iglesia. Y de pronto en el concilio aparentemente se enfrentan. Es un enfrentamiento aparente, pero están los que, al ver que la autoridad de hoy tira todo lo de ayer, que si uno sigue los dogmas de ayer, se enfrenta con el magisterio de hoy, si sigue el de hoy se enfrenta con lo de ayer,
un montón de gente pues perdió la fe, digamos, en la autoridad, en el dogma, y pasó por el concilio, un montón de gente se alejó, perdió la fe, y si no la perdió, se le apagó completamente. Claro, esa es una de las posiciones. Están los que siguieron a la autoridad y han seguido, digamos, toda la nueva doctrina y terminan, depende de cada uno qué tan lejos termine, digamos, con todo esto, y nuevos movimientos y nuevos espíritus, que realmente es muy, el pensamiento lleva, digamos, a la herejía y a la apostasía completa. O sea, realmente es una cosa que se termina siendo muy contraria, completa, diametralmente contraria a la doctrina. No es por exagerar, pero no es el engaño del demonio que termina, porque en su extremo uno se encuentra con la doctrina de la masonería, de todos esos movimientos así directamente puestos a la iglesia. Los que han, digamos así, dicho sí a la autoridad y dejado los dogmas. Está la posición también de quedarse con los dogmas y decir que no a la autoridad. Hay maneras de decir que no. En realidad esta es nuestra posición. De hecho, uno no reconoce la autoridad del concilio. Y después hay mucha gente, eso también, estos grupos son grandes, no es tanto, que le han dicho sí a las dos cosas. Hay gente que queda en una especie de esquizofrenia, que va a la parroquia y sigue la cosa de la parroquia, y en la casa tiene la devoción al Sagrado Corazón y reza su novena y mantiene una cosa un poco así extraña ambas posiciones, digamos. Lo que pasa es que todo eso tiene su movimiento propio, y si uno no aclara las cosas en la misma negación de la autoridad del magisterio, como vamos a señalar ahora, si uno no entiende mejor las cosas, por eso es muy importante para nosotros tratar de entender qué es lo que pasa con el magisterio, y uno puede terminar desconociendo la jerarquía, y perdiendo casi de vista o totalmente, depende, digamos, de la posición de vacantista, la visibilidad de la iglesia. Hay otras maneras de solucionarlo que son frecuentes entre nosotros, vamos a decir, que uno, claro, no desconoce la autoridad de la iglesia, pero no desconoce las personas, pero termina desconociéndose la autoridad infalible y la asistencia que ha tenido siempre el magisterio, en lo cual uno termina coincidiendo con la posición modernista. Para los modernistas el magisterio nunca ha sido infalible, realmente se ha equivocado toda la vida, y es reducir la infalibilidad en un grado demasiado grande. Eso es frecuente a veces entre nosotros, o exagerarla y terminar rechazando así, desconociendo directamente la existencia de la jerarquía, de la posición vacantista, reducir la infalibilidad y la autoridad misma del magisterio, diciendo el Vaticano II no fue infalible, y entonces pueden decir cualquier cosa, porque no fue infalible. Y eso tampoco va, porque esa explicación tan simple, porque el magisterio siempre ha sido el sostén de la iglesia. Entonces, esto es una presentación. El problema, teológicamente, este es el problema. Una vez que uno entiende esto y soluciona esto, si ustedes ven Monseñor Rifán, desde que hace su pequeño giro, y si pasa la vereda enfrente, hace poco sacando
una carta pastoral, hace un ejercicio de autoridad bastante fuerte. Es el único obispo acá que en el mundo. Su autoridad pastoral la impone. Pero su argumentación es toda la autoridad del concilio y de los papas. Si la misa nueva le puso el papa no puede ser mala, si todo lo aprobó el papa no puede ser malo, tiene que estar. Entonces, ese argumento de autoridad que lo lleva, digamos, a decir, bueno, hay que aceptar todo, ¿no? La vuelta, digamos, bueno, aceptar el cambio de todos los dogmas y tratar de explicarlos. Tengan en cuenta que el que entra en esa posición y quiere hacer conciliar los dogmas tradicionales con la nueva teología, se encuentra con que hay un montón de argumentación sofisticada y si tiene uno un poco de ganas y buena voluntad de ver conciliación, le ofrecen. Hay un montón de teólogos que hace años vienen trabajando en conciliar esos dos extremos contradictorios de la teología modernista y la doctrina tradicional de la Iglesia. De manera que el que se pasa la vereda enfrente y quiere dejar de ver conflicto, no le faltan maestros para solucionarle sus problemas, ¿no? Para el concilio, para juzgar de la autoridad del concilio, hacemos, en principio, como conviene, tres cosas. Vamos a dividir los pizarrones de parte. Entonces, la primera, considerar, digamos así, teológicamente, cuáles son los criterios teológicos según los cuales se tiene que juzgar la autoridad de un concilio. Y la autoridad, como les digo, nos vamos a centrar solamente en el concilio. Lo que decimos el concilio se extiende a los papas posteriores. Estos son los criterios generales. En segundo lugar, vamos a ver, bueno, el Concilio Vaticano II en concreto, a la luz de aquellos criterios, qué es lo que hizo, cómo ejerció su autoridad. O sea, sería como la premisa mayor de nuestro silogismo, los criterios así en general, después ver en el Vaticano II qué es lo que pasó, digamos, viendo eso, cómo se aplica acá, y luego la conclusión. Esta es la premisa menor, y la conclusión acerca del valor de la enseñanza del concilio. Cuánto el católico, cómo lo tiene que considerar. Por supuesto acá son varias cosas. Yo voy a decir así, las cosas muy breves, en síntesis. Habría que tener una cierta idea de cómo, digamos, de lo que es el magisterio, pero espero decirles las cosas principales. A ver si dejamos un tiempito para el que quiera hacer alguna pregunta. El magisterio de la Iglesia, un magisterio en nombre de nuestro Señor, que tiene la autoridad de nuestro Señor. O sea, que no te escuchan ni me escuchan. Pero el ejercicio de esa autoridad tiene condiciones y tiene grados. El Vaticano I dio eso ha sido muy importante, él definió la infalibilidad del Papa, no de un concilio sino del Papa. Y señala 4 notas que deben aparecer en un acto así de magisterio del Papa para poder reconocer en ese acto de magisterio que es infalible. Entonces, vamos a hablar, por una parte, del magisterio del Papa. De ahí nos vamos a trasladar al magisterio del concilio. El magisterio, eso también hay que tenerlo en cuenta, puede ser infalible o puede ser, lo vamos a llamar auténtico. En realidad habría que decir simplemente auténtico.
Por ejemplo, la declaración del dogma de la Inmaculada Concepción por Pío IX, pero un acto de magisterio infalible, que no puede tener error, que no se acepta como dogma. Hay un montón de otras cosas que enseña Pío IX y todos los otros papas en las encíclicas que no las presentan como magisterio infalible. Pero se le suele llamar auténtico, viene de autoridad. Es un magisterio con autoridad, sin que llegue a ser infalible. O sea, magisterio auténtico sería el infalible y lo demás sería simplemente auténtico. O sea, hay un montón de magisterios. Las encíclicas normalmente, salvo algunos puntos de enseñanzas, que eso a veces se hace difícil precisar, las encíclicas últimas, digamos, de anteriores al concilio, que de hecho han sido todos los documentos que propiamente han ido, digamos, ir combatiendo contra todo el pensamiento moderno, sobre la Pallenti, sobre el modernismo, de Pío XI contra el ecumenismo, y de Pío XI contra la teología nueva, y la Mystic Corpore, y la Mediator Dei, con todo el movimiento litúrgico. Son magisterio auténtico y normalmente no infalible, no se presenta así con las notas de oro. Lo que vamos a tener que aclarar, y es importante, es, bueno, esta es una autoridad absoluta, como si Dios nuestro Señor hablara. ¿Qué autoridad tiene el magisterio auténtico? Y que no es infalible, porque también tiene existencia. Y eso hay que tenerlo presente. Las 4 así notas características que el Vaticano I, no segundo, primero, pone, digamos, para identificar el magisterio infalible del Papa. En principio no llegó a hablar más que de eso. Son, en primero, con respecto al sujeto que enseña, que es el Papa. O sea, el Papa tiene que hablar en cuanto tal. El Papa podría hablar como doctor privado, como enseñanza personal, y no como cabeza de toda la Iglesia. Podría hablar como obispo de Roma, y no es lo mismo tampoco. Otra cosa es hablar como cabeza visible, vicario de Cristo a toda la Iglesia, o sea, como Papa. O sea, tiene que hablar en cuanto Papa. Esa es la primera nota con respecto al sujeto. Con respecto a la materia, se suele decir, tiene que hablar sobre materia de fe y costumbre. O sea, no es algo que no tenga nada que ver con la revelación. O sea, siempre la materia magisterio, para que se ejerza la autoridad del Papa, tiene que tener alguna conexión con la revelación. Pero puede ser muy indirecta y no hace falta que se sepa cuál es la conexión con la revelación. Por ejemplo, el magisterio puede declarar verdades filosóficas si hiciera falta. El señor Williamson hablaba hoy de la necesidad de saber que 2 más 2 es 4, y no 3 ni 5. Si hiciera falta, el magisterio podría declarar infaliblemente que 2 más 2 es 4. Porque las verdades naturales, filosóficas y a veces hasta matemáticas podrían ser necesarias para defender, digamos, el valor de la razón. O sea, por supuesto que la conexión con la revelación sería muy indirecta, o no tanto, el valor de la razón, eso está. O sea, tiene que ser materia de fe y costumbre, es muy amplia, y el que juzgue un poco así la condición va a ser el mismo magisterio, en cuanto a la materia. En cuanto a podemos llamar los oyentes, a quienes se dirige, tiene que dirigirse a toda la Iglesia. O sea, el Papa hablar en cuanto Papa, y que sea una enseñanza ofrecida a toda la Iglesia. Si habla en especial solamente, qué sé yo, a una congregación religiosa, a un grupo, a una diócesis, a la diócesis de Roma, en principio no queda así en juego la infalibilidad. O sea, tiene que hablar como Papa y a la Iglesia. Y la última, que es para nosotros, y la más
importante es la intención, porque tengan en cuenta que estas cosas que pone el Vaticano I no son así como notas reveladas, misteriosas, que descubrió de una manera así únicas, propias del magisterio infalible del Papa. ¿No? Son aspectos de cualquier magisterio, solo que cuando es el Papa el que habla, bueno, el Espíritu el que está hablando. O sea, un maestro, por ejemplo, ahora poniéndome como maestro, uno puede decir una serie de cosas y enseñarle, decir, esto es así. Bueno, hay ciertas cosas que uno dice, creo que es así. Me parece, como opinión más probable, que es así, porque el maestro no, por el momento no tiene la cosa más clara, o no la quiere dar más clara. En cambio hay otras cosas que digo, ciertamente es así, y me juego la cabeza. O hay otras que quedan completamente como ni siquiera una opinión, no digo ni me parece, tal posición hay dos tesis que pueden ser válidas, de manera que el maestro puede enseñar una verdad, presentarla como dudosa, como probable, más o menos probable, muy cierta o cierta absolutamente. El Papa puede hablar así, aún un concilio puede hablar así. Normalmente es raro que hayan hablado así, pero hay algunos casos de tendencia que por ahí tienen algunos que los concilios presentan alguna cosa como opinión más probable, sin todavía, porque no hay una maduración todavía completa, digamos, en la doctrina, y todavía no comprometen, digamos así, su autoridad. Hay una prudencia siempre en la vida, en el magisterio. Entonces, el Papa, para que sea infalible, si es una verdad de fe, tiene que enseñarla como de fe y manifestar. Esta intención es una intención que debe ser manifiesta. El maestro debe manifestar si lo que está enseñando es cierto o dudoso o probable, porque es un aspecto, digamos, de la enseñanza fundamental. Si ustedes van a la suma y no distinguen que está presentado, porque están los títulos que son el utrum, si tal cosa es así o no. Bueno, eso está presentado en un primer momento como duda, como problema. Las objeciones como opiniones. Otra cosa es la respuesta, y en la respuesta hace falta aclarar si es de fe, si no es de fe, si es cierto, si es probable. Entonces, no solamente hay que decir, bueno, sujeto y predicado, la frase sola, sino qué certeza uno le atribuye a esa frase que uno presenta. Eso es fundamental. Eso no es algo subjetivo. Cuando uno habla de la intención del Papa al enseñar, no es una cuestión, es la intención de su corazón. ¿Yo cómo puedo saber qué intención tiene él? No, es la intención de la frase, de la proposición, que él debe manifestar, porque si no los demás no saben a qué atenerse, digamos. Eso es como lo tomo. El Papa debe imponer la enseñanza para que quede claro que realmente él pide un acto de fe. Si él no le impone, y hay que pensar que no está enseñando de modo infalible. Esta manera de manifestar esta intención puede ser muy variada. O sea, por eso es complejo, no siempre es fácil decir si algo es infalible o no. Por ejemplo, me pasa que antes San Pío X, bueno, impone el juramento antimodernista. Propiamente no hace una declaración doctrinal, sino que pone el juramento y dice a todo el mundo que lo jure. Al que no lo jure lo echa, no lo deja enseñar, después realmente eso lo cumple religiosamente y va a perseguir, digamos así, a cada uno que lo cumpla con esas cosas. Toda esa manera de obrar está señalando que esas verdades que ahí pide que se juren, quiere que realmente se afirmen. Es una manera, cuando se pone una condena, una admonición, digamos, por ejemplo, las proposiciones que vienen bajo anatema. El anatema está diciendo, bueno, el que no afirma esto, sea anatema. Quiere decir que quiere que se afirme. Las cosas quedan bastante claras. No hace falta poner
anatema sí, para que algo se enseñe de esa manera definitiva, con una imposición firme. Esta intención, ya les digo, es en general, puede ser muy variada, o sea, si lo ponemos de una manera un poco matemática, y esto es la certeza, y esto es la duda completa, porque puede ir de la duda a la certeza. Y uno puede presentar una misma proposición como problema, como duda, eso no sé. Acá, como certeza, y puede haber, en cierta manera, todos los grados. O sea, la duda puede, pero me inclino más hacia un lado que hacia otro, puede ser una duda entre el sí o no, digamos, no, me inclino bastante más al sí. Hay opiniones que son tan seguras que casi son como certeza. Entonces el maestro dice, miren, esto lo pueden tomar ya ciertamente así, aunque todavía falta verlo clarísimamente, pero ya hay eso hay que tener en cuenta en la intención. El Papa, para enseñar infaliblemente, tiene que imponer, si es materia de fe, para creerse como acto de fe. Si son materias que no son de fe, como que 2 más 2 es 4, creerlo con seguridad. O sea, cuando no es un acto de fe, hay también una serie de discusiones de la fe eclesiástica. Pero él lo enseña de la manera que tiene relación con la fe. O sea, siempre en la autoridad de él, todas las cosas nace, digamos así, de la revelación, pero se extiende más allá de las verdades reveladas. Una cosa que no se dijo, no lo dijo el Vaticano I, no siempre aparece en los teólogos al hablar de la autoridad de un concilio. No estoy hablando del Papa. En el concilio hay que tener en cuenta que todas estas cosas son los aspectos propios de un acto de magisterio. O sea, el sujeto que habla, la materia de que trata, a quiénes se dirige y qué intención pone. Una cosa que sí dice el Vaticano I es que la infalibilidad de la Iglesia y la que asiste a un concilio es la misma que la del Papa. No es un carisma, en realidad la tiene el Papa, se extiende, digamos así, a la Iglesia. En el concilio es el Papa con los obispos. Si el Papa faltara, el concilio no es infalible. De manera que hay que tener en cuenta, de manera semejante, análoga, las mismas 4 condiciones. Ya le digo, eso es cierto que no está dicho así automáticamente como están dichas estas 4 condiciones en el Vaticano I, pero es una cuestión cierta, y que para juzgar de la autoridad de un concilio hay que tener en cuenta estas 4 intenciones, estos 4 aspectos. Que el concilio obre bajo la autoridad del Papa y como tal, ¿no? Como ecuménico, en materia de costumbre, que se dirija a toda la Iglesia. Lo que pasa es que es normalmente lo que hace. Pero que la intención sea de obligar, de imponer las verdades. Esas son las 4 condiciones que en realidad esos son los criterios que hay que juzgar en los diferentes documentos del concilio. Por ejemplo, una de las cosas que siempre el concilio de Trento es tan maestramente la manera como hablaron, no siempre, pero hay unos documentos, digamos, con varios capítulos así de doctrina, que son acompañados por algunos cánones bajo anatema, digamos, que concentran los puntos que en esos exposiciones doctrinales quiere el concilio resaltar especialmente. En eso, el concilio de Trento, que puso en juego y de manera bien seria la infalibilidad, no todas las frases son infalibles. En un texto hay sobre todo un texto así doctrinal, un texto teológico, hay ciertas verdades que son las que quieren principalmente enseñarse y decirse. Y hay un montón de otras cosas que las justifican, les ponen, dan argumentos,
que no se enseñan de una manera central y principal. O sea, entonces, lo que realmente compromete la autoridad del concilio son esas verdades principales. Las otras, todo teólogo lo reconoce, tienen importancia, tienen autoridad, no son infalibles. No es infalible todo y cada una de las afirmaciones del concilio. Y todo eso, cómo se discierne, cómo se juzga, no tiene que ver la intención de enseñar a dónde se dirige, a qué punto del capítulo de la doctrina que están enseñando. En Trento facilitan bastante las cosas porque lo ponen bajo anatema, lo destacan ellos mismos. Otros argumentos, por ejemplo, la misa es sacrificio, lo dicen verdadero y propio. Pero los argumentos que ponen son de muy gran autoridad. Cualquier teólogo que dice, bueno, Trento pone estos argumentos para demostrarlo. Pero no se puede decir que sean todos infalibles cada uno de ellos. Son cosas a veces sutileza, digamos, pero es complejo. Pero no dejan de tener una autoridad grande. Estos son los criterios para saber cuándo es infalible un concilio. Otra cosa que hay que aclarar, y aquí termino esta parte, es para saber el grado, o sea, en todo el otro magisterio que no es infalible, tiene grados. Eso es a veces difícil de explicarlo teológicamente, tampoco se encuentra, es un tema que no se encuentra desarrollado así normalmente en los tratados así de teología dogmática, porque no ha hecho falta antes, pero en realidad sí es importante. En el magisterio auténtico, cuando los papas no comprometen su autoridad de una manera completa, o sea, no es infalible, a veces se saca la conclusión, bueno, si no es infalible, se puede equivocar. Entonces, se puede equivocar como cualquier buen cristiano, o no tan cristiano, como cualquiera. No. Si fuera así, prácticamente todas las encíclicas últimas no son infalibles. Si no están asistidas por la infalibilidad, ¿quiere decir que no tienen ninguna asistencia del Espíritu Santo? No, sí tienen una autoridad muy grande. De hecho, ningún teólogo ni cristiano tenía derecho a, Pío XII lo aclara especialmente en Humani Generis, hablando de toda la teología nueva. Ahí aclara, no hace falta que el Papa comprometa la infalibilidad para que tenga autoridad por parte de Cristo su enseñanza. Ahora en el magisterio no infalible también está comprometida en grado diverso. Eso de en grado diverso se dice fácil y se juzga difícil. Y el grado hay que medirlo también según estos 4 aspectos. Hay que ver el Papa hasta qué punto está comprometiendo él hablando como Papa. Por ejemplo, un error frecuente, o sea, Pío XII tenía muy buena doctrina. Como teólogo era muy bueno. Un error frecuente a veces entre los teólogos ha sido de tomar de la misma manera y hacer intervenir en un razonamiento, en una argumentación teológica del mismo modo. Una encíclica dirigida a todos los obispos de una manera pública, a toda la iglesia, doctrinal, que estudió con Mystici Corpore y Humani Generis, Mediator Dei, que los discursos a los recién casados, a las parteras o a los que daba en Roma, cada uno que venía, que él los preparaba bien, están llenos de doctrina y no tienen el mismo peso. O sea, la manera como él habla en una audiencia, lo que pasa es que modernamente todo se propaga, todo se publica, y entonces un papa abre la boca, ya a Pío XII le pasaba, ya queda anotado, dicho y publicado por todos lados. Pero no tiene el mismo compromiso por parte de él, porque los recién casados está hablando como papa, pero no es una ocasión solemne, no asume, digamos así, esa autoridad suya solemne hacia toda la iglesia, a los que vienen ahí. No tiene el mismo peso, no tiene la misma asistencia
no debe considerarse con la misma autoridad una encíclica que una locución, que un discurso. Le pasó a Pío XII, porque los tiempos eran difíciles. Por ejemplo, el Mediator Dei, él ahí condena a los que quieren dar vuelta el altar, a los que quieren quitar el latín. Unos años después, porque la presión era tan grande de obispos y de cosas, hay algunos discursos, algunos de los concilios de reuniones de liturgia y eucarística, en que termina concediendo, bueno, si van a dar vuelta el altar, que no separen la cruz, el sagrario y el altar. Y algunas concesiones que le van arrancando a fuerza de presión. Ahora, uno, realmente cada vez que publican la Mediator Dei le van agregando todas esas otras cosas que dijo, no tienen el mismo peso. O sea, la autoridad que tiene una declaración en una encíclica, la asistencia divina que tiene una encíclica, dicha con esa autoridad por parte de él, en materia tan seria y a toda la Iglesia, no tiene la misma asistencia en discursos ocasionales. Esas cosas uno tiene que tenerla presente. O sea, por ejemplo, en la antigüedad quedaban de cierta manera más claro. Uno tiene los sermones de San Gregorio y San León, que son excelentísimos, eran papas, y qué papas, sin embargo nunca se han considerado como magisterio de la Iglesia, son santos padres, hablan como doctores privados, eran los sermones a sus fieles, ahí en Roma. Hoy, que todo se graba, que ha pasado con Pío XII, todo discurso, toda cosa parece como magisterio. Es cierto que Pío XII sabía que lo iban a publicar por todos lados, pero no tiene el mismo grado de autoridad. Hay que considerar el sujeto, hay que considerar la materia, si son más en temas más doctrinales o menos doctrinales, más particulares o más universales. No me extiendo porque es complicado. Los oyentes, no quiero hablar más de las parteras, ¿no es cierto? Pero si son las parteras y no son todos los obispos, es distinto. Y la intención. Los padres sabrán. Uno en un sermón, en misa, uno se puede permitir, y sin aclarar si es de fe, si no es de fe, si es opinión piadosa o no, expresar ciertas cosas que son opinables, ya de lo que hizo San José con la vida oculta, y si hizo no, confesionario o no, y expresar esas cosas y decirlas y enseñarlas junto con otras que son, porque la ocasión, el modo, el estilo, lo que pide, digamos, en ese momento de hablar, no existe una seriedad completa que sí le exige ciertas otras ocasiones. O sea, la enseñanza, supuestamente acá, hablando de un tema así tan doctrinal, uno tendría que cuidar un poco más las cosas. En un sermón me puedo tomar más libertad. Y lo mismo un papa. O sea, un papa en una ocasión, en una predicación, que va para un lugar. Juan Pablo II habló, pero yo no sé quién le ha escrito, porque tenía que tener un equipo de gente escribiendo discursos y sermones, porque me acuerdo, una vez saqué la cuenta, pero esa hace un montón de años, y después estuvo un montón de años más, en las ediciones vaticanas, lo que era Magisterio Pontificio, los libros publicados en Roma, sumaban 50.000 páginas. Me tomé el trabajo de sumarlas ahí para era más o menos 50.000, pero todo eso Magisterio Pontificio, dicho a toda velocidad y dando vueltas por todos lados, más allá de un montón de problemas que ahora menciono. Hay que medir este grado por esas condiciones, que es variable, que puede ser mayor o menor. Uno puede decir, no se suele encontrar esa expresión, pero las encíclicas de Pío XII, que eran doctrinales, que querían presentar doctrina sobre la Iglesia, sobre la liturgia, dadas con mucha autoridad frente a problemas, digamos, de todos estos errores que estaban dando vuelta, y tienen un grado muy alto de asistencia.
no son infalibles, pero se acercan. ¿Eso qué significa? Que no pueden tener error grande. Así que son cosas que no se pueden, a veces no se pueden entender. Es decir, si no es infalible, quiere decir que puede estar completamente equivocada. Una cosa dada con mucha autoridad no puede estar completamente equivocada. O sea, cuando uno da una opinión con autoridad es porque tiene argumentos sobre los cuales se asienta. Alguien que cuida sus opiniones, bueno, tu opinión puede faltarle en la expresión, en una doctrina, sobre todo en teología, que los temas son delicados. A veces puede faltar expresar mejor ciertos matices, ciertas cosas, precisarlas, que eso se pueda mejorar. Pero lo que está dicho así, en Mediator Dei, en Mystici Corporis, claro, debe aceptarse porque tiene una autoridad muy grande por toda la manera como se presenta y la intención con que se impone. Los discursos ocasionales de Pío XII, en realidad, tienen muy poca asistencia en cuanto a magisterio de la Iglesia. Y el valor que tienen es mucho más como doctor privado, la autoridad personal de Pío XII, que era grande, porque era un buen teólogo, y no tanto la asistencia como papa, porque eran casi predicaciones del obispo de Roma los que asistían ahí en Roma. Eso es lo que hay que tener en cuenta con el magisterio no auténtico, que a veces se considera, ese es un error complicado, sobre todo en el tema de considerarlo de una manera, digamos así, homogénea. De manera que uno dice, bueno, si es infalible, todo es cierto. Si no es infalible, entonces es opinión. Puede estar errado o no errado. Y no se distingue grados. Y uno debe distinguir grados. Hay documentos de mayor importancia y de menor importancia dependiendo de cómo el Papa los puso y sobre todo dependiendo de la intención que compromete. No es homogéneo. Por eso hay un montón de cosas que si no son infalibles son casi como infalibles y no importa mucho distinguir el grado. O sea, por ejemplo, con el sílabus de Pío IX. Se discute mucho si es una declaración dogmática infalible. Unos dicen que sí, otros dicen que no. En realidad un modernista quiere decir que no para decir que se equivocó. En realidad la discusión realmente no tiene mucha importancia, porque si no es infalible, es de una autoridad grandísima. Y es lo mismo. Porque en realidad un teólogo no puede descartar y no puede pensarse que eso esté errado. Así, de manera importante. Matices podrá haber para mejorar si no es infalible. De manera que todo ese magisterio es como si fuera infalible. Pero hay que considerar los grados. Ahí es lo que decía recién. Ha pasado, por ejemplo, en grupos vacantistas. Con cierta razón quieren como defender la autoridad de las encíclicas de los papas, la Pascendi, pero entonces extienden la infalibilidad a todos esos documentos, o sea, hacen que todo sea infalible. Y, o sea, siendo siempre como homogéneo el magisterio auténtico. Entonces, la extienden tanto que después se encuentran con este magisterio que su autoridad no vale nada, y entonces dicen, bueno, no puede ser papa, el que habla así se equivoca tanto. Y el otro error, digamos, el de ellos es extender demasiado la infalibilidad. El otro error es decir, bueno, infalible es el dogma de la Inmaculada Concepción y el de la Asunción de la Virgen. De ahí en más, el magisterio nunca más habló de manera infalible. El Concilio Vaticano II no quiso ser infalible, eso es, ahora lo vamos a decir, completamente cierto, declarado, explícito. Sí, y repetido. Sí. Entonces, por eso se equivoca como cualquier persona. Eso tampoco está bien. Si uno, por ejemplo, si nosotros, para estar más cómodos, decimos
como no es infalible, se puede equivocar. Un modernista no va a decir, estoy completamente de acuerdo con usted, y por eso también se pudo equivocar San Pío X de la Pallenti, Pío XI, Pío XII y todo el magisterio anterior, antimodernista, que está todo en las encíclicas, que normalmente no es infalible, para ellos se equivocó todo. Y uno termina en una posición muy igualita con esta gente que sería para preocuparse. Hay que tener en cuenta entonces que hay condiciones, que hay criterios, no siempre son fáciles de descartar. Vayamos ahora al Vaticano II. También lo vamos a decir de manera rápida. El Concilio Vaticano II, Juan XXIII, que es el que lo abre, bueno, es un papa liberal, que por esos misterios, no esos misterios, sino que la cosa viene muy de lejos, ¿no es cierto? Entonces, y así como venía, uno dice, inevitablemente iban a terminar poniendo papa liberal, porque cada vez había más obispos liberales, cada vez había más, eso iba a ir una cosa que iba invadiendo la iglesia, así que no era para sorprenderse que terminaran eligiendo un papa liberal. Era el plan ya previsto, digamos, por la masonería, por dignificando la iglesia y creando ese clima y extendiéndolo, contagiando obispos, la elección de obispos, deficiencias. La cuestión que nos encontramos con Juan XXIII, que hace su concilio y le va a imprimir de entrada un espíritu liberal. Una de las cosas que uno tiene que tener en cuenta es que si hay algo que destruye el liberalismo es la autoridad. Uno conoce más fácilmente lo que es un papá de familia liberal, que le parece una aberración imponer su autoridad hacia los hijos y coartar su libertad, y entonces se siente obligado a respetar la libertad de sus hijos, pero tratando de ayudarlos a dialogar con ellos. Uso la palabrita esa porque es la que se usó especialmente. Y claro, como los hijos de un papá liberal terminan siendo un malcriado y los hijos son imprudentes y no saben, y si no son formados y educados terminan en cualquier cosa, la familia termina en cualquier cosa. O sea, el liberal, ya lo dice San Pío X, realmente desconoce, destruye la autoridad. Destruye el ejercicio así, legítimo y normal de la autoridad. Ya había pasado en el orden político, porque esto termina entrando en la iglesia, pero en el orden político esa destrucción de la autoridad dio lugar a, bueno, toda esa mentira que es la democracia. En realidad es más que destrucción, es una como liberación de la autoridad. O sea, una autoridad legítima debe estar regida por una sabiduría, de manera que debe manifestar el conocimiento del bien común, y manifestar a sus súbditos cuál es el orden que deben seguir. O sea, queda subordinada a la sabiduría, a la verdad. El sistema liberal, digamos, porque no renunció al manejo del poder. Lo que hizo, eso está Maquiavelo ahí entre medio, lo que hizo fue como cubrir, digamos, el manejo del poder con una serie de excusas y de sofismas de la voluntad popular y del voto, que termina librándolo del compromiso, de la responsabilidad. O sea, es un poder que deja de obedecer claramente a la verdad, a una sabiduría en el sentido propio del término, una teología que explica el orden de las cosas respecto al fin último y respecto al bien moral, de manera de que aparecen una serie de poderes ocultos, sin responsabilidad, sin cara, manejados a través de la publicidad, todo lo que ocurre en el orden político. Lo que en la iglesia, bueno, todavía no ocurría.
la presión del liberalismo es transformar, digamos, la autoridad de la Iglesia bajo esa manera de ejercerse la autoridad que ya estaba impuesta en el orden político. O sea, es democratizar la autoridad de la Iglesia. ¿Por qué? Porque parecía completamente medieval, el Papa imponiendo sus dogmas sin respetar la libertad de opinión de la gente. O sea, todos esos principios del humanismo que venía, eran cosas que estaban así como presionando, que parecían escandalosas, que para los papas cada vez era más difícil ir ejerciendo eso en contra de la costumbre que cada vez se iba haciendo más común, más universal, del espíritu democrático liberal. Juan XXIII va a ser el que permite ese giro. Es un giro que solo podía ocurrir con un concilio. Él no puede entrar, él es un papa liberal, pero cuando entre Roma tiene una inercia de ejercicio firme de la autoridad. Él no puede quebrar. Están todas las curias, están todas las congregaciones romanas, está lleno de teólogos. Él personalmente no puede decir, bueno, ahora renuncio a mi autoridad, quiero que todos dialoguen y escuchar la opinión de los demás. Así personalmente él tiene que seguir obrando a la manera tradicional. Lo único que podía quebrar eso es justamente un concilio. Por eso los concilios siempre han sido peligrosos y solamente necesarios cuando la autoridad del Papa se debilitaba. Porque cuando la autoridad del Papa era firme no hacía falta un concilio. Porque ahí ocurren dos cosas. Aparece esa autoridad que es así, colegiada, y que para el que tiene un pensamiento democrático liberal se hace mucho más fácil de manejarla, de interpretarla democráticamente, liberalmente, a una asamblea ahí de pastores, en el cual el Papa de pronto tiene todos los obispos delante, digamos. Entonces el ejercicio así de su autoridad personal queda como más comprometido frente a la autoridad de los obispos. Eso por una parte, ese ejercicio colegial de la autoridad, que es propio de un concilio. Antes había una mentalidad tradicional y no había demasiado problema con eso. Y el hecho de que el concilio siempre tiene un propósito reformador. Esas dos cosas eran, digamos, el ambiente adecuado para hacer el giro democrático, liberal, digamos, en el ejercicio de la autoridad. Hay el ejercicio de la autoridad del Papa, ¿no es cierto? Con el concilio. Una vez que reúne el concilio el Papa mientras está solito sigue a la antigua. Apenas abre el concilio y recibe a los obispos, hay que leer lo que pasa es que hay que leerlo estando al tanto de todo lo que la discusión, digamos, de un liberal contra la Roma tradicional. El discurso inaugural de Juan XXIII, digamos, del concilio, están todo lo que va a ser el concilio. Él sabe perfectamente qué es lo que está llamando. En un lenguaje casi no podría ser un poquito codificado, había que estar un poco al tanto, pero el ecumenismo, esa nueva actitud de la Iglesia que ya no condena, que está todo claro en el discurso. Todo el mundo modernista ese discurso lo aplaudió, lo publicó y todos los años después sigue siendo el discurso que marcó el rumbo del concilio. Él era un papa liberal y hace ese concilio para hacer ese planteamiento nuevo, digamos, del ejercicio de la autoridad. Pero el ejercicio de la autoridad es democrático, pero hace falta, digamos, que es lo que hacía falta para todos los modernistas, justificarlo con la doctrina católica, para no ir, porque
porque la Iglesia es monárquica, porque está toda la doctrina del magisterio. La gran preocupación, y en lo que mostraron, lo que pasa es que son muchos años y siglos trabajando en eso, demostraron gran habilidad los nuevos teólogos en ir descubriendo como, no digo brechas porque no eran propiamente brechas, sino ciertos puntos teológicos sensibles, difíciles, o sea, no muy conocidos, establecidos, tradicionales, pero no muy conocidos, que les permitían esconder, digamos, en ellos los nuevos conceptos, el nuevo espíritu. Acá, uno que aparece y que les viene muy bien, que tiene diferentes expresiones, el sensus fidei. ¿Qué es el sensus fidei? Siempre se dijo que el sentido de la fe del común de los creyentes. Siempre se dijo que si el común de los creyentes, de los fieles, en la Iglesia Universal, creen como de fe y la sostienen así, y hay una persuasión común de alguna verdad de fe, no puede haber error. Eso es también infalible. O sea, hay una infalibilidad del sentido de la fe, de la universalidad de los creyentes. ¿Por qué? Porque si no, la Iglesia entera, ella, estaría en el error y dejaría de ser santa. La Iglesia no puede ser santa, no puede dejar de ser santa. Eso venía bien porque como es una opinión popular, se acerca bastante a lo que es esa voluntad democrática y opinión del pueblo completo. Eso es lo que van a utilizar, digamos, así como cubierta para, es una expresión un poquito más sofisticada del sentimiento religioso de la Payendi. Esto aparece en Lumen Gentium, el documento conciliar sobre la Iglesia. La infalibilidad del sensus fidei. Lo que no aclaran es que esa infalibilidad del sensus fidei, como lo enseñaban todos los teólogos y era bien claro, pero son temas, ya digo, teológicamente un poco más difíciles, en realidad depende del magisterio de la Iglesia. O sea, si los fieles no se equivocan es porque el magisterio, los papas, los obispos están presentes. Hubieran reaccionado si se propagara una verdad contraria a la fe. No puede ser que todos los fieles terminen creyendo como de fe que hay que bautizar a los niños y los obispos no hayan dicho nada, porque entonces habría una falla en el magisterio de la Iglesia. O sea, la infalibilidad del sensus fidei en realidad depende de la infalibilidad del magisterio, de una manera a veces escondida, a veces por omisión. Para Vaticano II, para este nuevo pensamiento, la ponen al revés. En realidad es el Espíritu Santo el que asiste primeramente al común de la Iglesia, a los fieles. Ese es el cambio, el giro. O sea, ahora ya no es más propiamente el magisterio, el asistido por nuestro Señor, sino la Iglesia, el pueblo de Dios. En conexión con esto está el sacerdocio común, porque el sacerdocio es de la Iglesia en general, y eso también aparece en Lumen Gentium, porque el poder de magisterio, de santificación y gobierno es un poder sacerdotal. Bueno, ellos van a atribuir el sacerdocio a toda la Iglesia. Está el sacerdocio común de los fieles, cosa que nunca se enseñó en la Iglesia, solamente en sentido metafórico. Bajo esta noción del sensus fidei, lo que aparece es ya le digo, lo que condenó bajo otros términos San Pío X, que el Espíritu Santo obra en el corazón de los creyentes y los mueve, ellos decían con el sentimiento religioso, ahora usan un lenguaje un poquito más sofisticado y que entra mejor dentro de los términos de la teología católica, pero el pensamiento es el mismo, de manera que ahora es a todos los fieles, a los que inspira el Espíritu Santo,
Y el magisterio queda como un ministerio de unidad del pensamiento común de todos los fieles. Ellos van a hablar de una doble infalibilidad, la infalibilidad de la Iglesia en general con el sensu fidei, y hablan también de la infalibilidad del magisterio. Pero en realidad no lo dicen porque lo dicen así clarísimo en los documentos del concilio, pero queda clarísimo en todos los documentos y en el ejercicio posterior, de que son como dos infalibilidades que deben obrar en común. O sea, en realidad, desde ahora en más, infalible es el pensamiento común de toda la Iglesia, que primero está en el sentido así interior, el sentido de la fe de los fieles, y los obispos lo que deben hacer, San Pío X lo explica con todas las letras, es estar atentos a lo que opinan los fieles para unificarlo, digamos. O sea, son un factor de unificación, porque cada uno lo dice de una manera distinta. Entonces, en esta, digamos así, el Espíritu Santo, es la universalidad de los fieles y este es el magisterio. El Espíritu Santo ahora va a obrar aquí. Inspira a los fieles. Los fieles manifiestan sus sentimientos y pensamientos. El magisterio tiene que estar atento para ir unificando ese pensamiento. Entre medio va a haber unos personajes muy importantes en esto, que pasan a ser muy importantes en el concilio, que son los teólogos. Este sería el magisterio. Los teólogos son los que están en contacto con el común de la gente. En la mentalidad moderna, el teólogo es lo que uno entiende más bien como un poeta, y como un artista, que interpreta, digamos, y tiene un especial carisma para expresar lo que los demás sienten. Y quedan los teólogos como mediadores, digamos, unificando la opinión y el sentir común de los fieles, y el magisterio debe unificar el pensamiento de los teólogos, de manera que, atento a lo que ocurre ahí, a lo que todos piensan, los dogmas serían la unificación de todo este pensamiento que los obispos le dan autoridad y vuelve, digamos así, como a bajar a los fieles unificado en expresiones, digamos así, dogmáticas. Es la expresión que entra en la Iglesia supuestamente de la opinión pública, de la manera como se gobiernan los gobiernos maduros democráticos. Esto va a empezar a funcionar, o sea, en el concilio, lo dice Ratzinger al presentar uno de los documentos ahí, antes cuando era prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe. Dice, en el concilio los teólogos fueron los verdaderos maestros de los obispos. De hecho, los obispos con muchísima humildad escucharon a Ratzinger era jovencito, no tenía tanta, pero también estuvo ahí, a Congar, Schillebeck y todo el grupo de teólogos que unos años después estaban en la herejía más enormes, pero esos son los que hicieron el concilio y el pensamiento del común de los fieles, y eso depende de cómo pasa en el gobierno democrático y del manejo de la propaganda, de lo que piensa el común de los fieles. Y esta gente tiene una parte muy importante, y después hay un montón de gente oculta. ¿Para qué? Porque quien maneja esas cosas no se sabe, digamos, porque ahí hay que empezar a dominar el manejo de opinión de grupos, y es así como empezó a funcionar el concilio. Con esta doctrina del sensu fidei se da vuelta la manera de entender el concilio, el ejercicio de la autoridad. Un segundo factor, elemento así doctrinal, es el diálogo. Pablo VI, ¿no es cierto?, de la mitad del concilio, en la Ecclesia Suam, el que declara y propone el nuevo ejercicio del magisterio. Ahora el magisterio va a dialogar.
Si las cosas son así, ¿no es cierto? Si el Espíritu Santo no es que asista al Papa y el Papa enseña como maestro a sus discípulos y como el Papa a sus hijos, sino que el Espíritu Santo obra en la iglesia en general y hace falta dialogar. O sea, tiene que estar conversando, esta gente con esta, esto con esto, para ver qué piensa uno, qué piensa el otro, y a través del diálogo recién, cuando se llega a un acuerdo común, el resultado final del diálogo puede ser infalible. Pero nunca, ni los fieles ni los teólogos deben olvidarse del magisterio. Eso sí, dicen, que no hagan teología solitos sin unificarse con los demás, que dialoguen con el magisterio. Y el magisterio debe atender a los teólogos porque viene de ellos el pensamiento de nuestro Señor. Entonces el diálogo pasa a ser algo absolutamente esencial. Es cierto que antes los papas tenían teólogos y escuchaban a los teólogos, pero digamos, porque siempre hubo una prudencia antes de digamos, promulgar un dogma. Pío IX y Pío XII hacen hacer un montón de estudios teológicos, pero cuando van a definir dogmáticamente la cosa es la autoridad de ellos, que le viene nuestro Señor, la que decide todo. Y ahí ya no importa nada lo que dijeron los teólogos o no dijeron. Para los papas anteriores ese diálogo era un diálogo de conveniencia, de prudencia, pero ahora es absolutamente esencial. Porque tiene un teólogo ahora que mientras guarde el diálogo con Roma, no hay condena que lo alcance, porque está el diálogo. Hay documentos, todas estas cosas en el concilio están escondiditas. No tanto, ¿no? Porque es el sufígite y el diálogo, el Dei Verbum, el exégeta pasa a tener una independencia del magisterio, pero no es clarísimo. En los documentos posteriores es clarísimo. Por ejemplo, Pablo VI va a establecer inmediatamente, terminado el concilio, la CTI, la Comisión Teológica Internacional. Comisión Teológica Internacional. Es un organismo que no es de magisterio, que sin embargo está en Roma, es reunión de teólogos pluralistas, que vamos a decir el tercer puntito, el pluralismo, porque eso hay que tenerlo. Entonces todos estos teólogos van presentando a Roma la opinión de la Iglesia actual, cómo hoy se entienden los diferentes temas teológicos. Y hay realmente un diálogo muy notable porque siempre hay primero documentos de la CTI y después un añito, 2 añitos, 5 años responden los documentos de la Comisión para la Doctrina de la Fe, un poco más reservados. Estos son más, como decía San Pío X, estos son los que llevan la delantera, los que provocan el progreso doctrinal y siempre de parte de Roma hay que estar un poco con el freno puesto. Al principio la CTI puso el acelerador, de Roma también, después se le ha ido arrancando todo y ya desde que está Ratzinger en realidad la CTI está tratando de frenar un desastre que hay, se pone un poco más conservadora porque en el ecumenismo no hay que olvidarse de nuestro Señor, de Jesucristo, una serie de cosas, digamos, que se empiezan a asustar un poco, pero sí, el mecanismo es el mecanismo de esta comisión no tenía sentido, digamos, en el magisterio anterior. Acá, para el magisterio, la manera de ejercer el magisterio del Vaticano II es esencial. Los papas deben atender a los teólogos. Y justamente estos teólogos son una selección pluralista que debe ser de toda la iglesia y son los que le van dando el material que luego de parte de Roma van como dándole autenticidad. El Papa Roma, la jerarquía, pasa a ser como el moderador en una mesa de
de diálogo de expertos sobre unas cosas, y el que propone fórmulas comunes, dice, bueno, le escribe, se las propone a los demás, a ver cuando todos están de acuerdo, y termina firmando, digamos, el que termina dando el documento general, pero la autoridad que habla, supuestamente, toda, no es más el Papa, es la Iglesia, a través de este mecanismo. Y una cosa fundamental es el pluralismo. En realidad, lo que está adentro del pluralismo es el subjetivismo. Una de las cosas que le van a echar en cara de manera a veces grosera a Pío XII, aún en documentos, por lo menos los de la CTI varias veces, que pretendió imponer una doctrina única, teológica, con todas las doctrinas, las encíclicas doctrinales de Mystic Corporis, de Mediator Dei. Justamente Pío XII estaba tratando, sí, de hacer una unificación doctrinal de la buena doctrina sostenida así por Roma. Para ellos, y no, porque toda expresión doctrinal tiene un aspecto subjetivo y otro objetivo que nadie puede decidir en qué grado. O sea, es un cierto subjetivismo, no completo. O sea, el mismo Ratzinger va a estar en combate con la tiranía del relativismo. Toda esta gente es moderadamente relativista, o sea, porque ellos tienen que mantenerse en una cosa que no sea demasiado exagerada porque se les cae el tinglado en la cabeza. Pero una de las cosas que ya Pablo VI impone y declara es el pluralismo doctrinal. No hace falta que en cada dogma y verdad religiosa haya una única expresión. Entonces, si uno habla de la transustanciación, bien, un lenguaje grecolatino, aristotélico, pero modernamente otros con otros pensamientos pueden expresar lo mismo. O sea, eso de lo mismo, porque es una cosa misteriosa, que no, todas las realidades reveladas son algo inefable, inexpresable, que no se puede conocer del todo. Toda expresión es personal. Por ejemplo, en la biografía de Ratzinger, una de sus grandes glorias es haber llegado a tener una expresión personal de la doctrina, del dogma, y haberlo logrado. Entonces está la teología de Rahner, la teología de Schiller, la teología de Ratzinger, la de Karol Wojtyla. Por ejemplo, en las encíclicas papales posteriores, hay que distinguir documentos, pero las encíclicas largas, sobre todo en Juan Pablo II, largo era largo, porque aparte de una confusión, en realidad es la expresión del pensamiento del Papa personal, y es una contribución al diálogo. Pero acá, cuando él habla con las encíclicas, es el obispo de Roma, pero es más bien el que está puesto aquí, es uno más que está más bien aquí, ¿no es cierto?, como teólogo, que propone para el diálogo su opinión. Por eso, y no por casualidad, pasan a ser en primera persona, pasan a estar llenas de referencias a la vida personal, a las lecturas, por eso ahora el Papa, como Ratzinger, publican libros. O sea, ya no es el magisterio del Papa, ¿no? Antes un Papa, una vez que era Papa, no existía más como doctor privado, y evitaba cualquier mezcla, digamos, de formalidades, que duraba como Papa. No, esta no, porque es parte del diálogo. Otra cosa son ciertos documentos de unificación, que van con un poco más de autoridad. Dice, bueno, todos estamos pensando estas cosas. Esos son más breves. La profesión de fe, la más fuerte de Juan Pablo II es cuando dice, bueno, que las mujeres no pueden ser ordenadas sacerdotes. En eso estuvo fuerte. Ahora, por ejemplo, de eso muchos dijeron, bueno, es un acto infalible de autoridad personal de Ratzinger. Él, y repetidas veces,
aclararon que no era un acto personal de él. Él estaba declarando lo que la Iglesia había afirmado siempre. O sea, él lo dicen, lo dijeron varias veces, resulta medio raro decir, pero porque uno diría, bueno, él está diciendo, yo declaro lo que el Magisterio Universal dijo. Lo que pasa es que para la mentalidad de ellos vale el acuerdo al que llegó la Iglesia frente a esa cuestión de la ordenación de las mujeres, que siempre todos estuvieron de acuerdo en que no se ordenaban. Él recuerda eso que la Iglesia dijo, no pretende imponerlo personalmente con autoridad personal, porque eso, de hecho, se le quejaron muchos teólogos bien modernos y de por qué les imponían. Y a ellos les aclara, ¿no es cierto?, que no, si eso todos estaban de acuerdo. Una de las cosas que Ratzinger y ellos han estado tratando de frenar el lío es hablando de la continuidad, que no tiene que haber un corte, una ruptura entre lo que se enseñaba ayer con lo que se enseña hoy, para ir gradualmente esa hermenéutica de la continuidad. Así que, porque esto están rompiendo todo por acá abajo. Juan Pablo II lo que estaba ahí en ese caso era defendiendo la continuidad frente a ese tema, digamos, de la ordenación de mujeres, y justamente diciendo, bueno, hasta ayer mismo hemos estado todos afirmando eso, y esa es la autoridad máxima que ellos tienen. Por ejemplo, el catecismo nuevo, para la mentalidad moderna, y son documentos de la mayor importancia, porque de hecho eso lo hicieron circular por todos, para que todos opinaran, para que todos participaran, para que todas las diócesis. Entonces, supuestamente, la doctrina hoy de la Iglesia, después del Vaticano. Entonces, para ellos son... Ahora, hay que entenderlo bien, porque todas estas expresiones siempre tienen que respetar el pluralismo. O sea, el pluralismo es esencial también. O sea, no hay manera, no se debe pretender nunca que haya una expresión única del dogma. Santo Tomás, excelente. Juan Pablo II lo pone como ejemplo a seguir para todos los demás. Pero Santo Tomás era la teología tomista de él. El tomista a la moderna, en realidad es alguien que conoce el pensamiento de Santo Tomás y expresa lo que personalmente Santo Tomás enseñaba. Pero era en su época. Ahora hay que hacer como Santo Tomás hizo, ahora hay que hacer de nuevo. Y cada uno proponer su doctrina respetando las variaciones de los demás. Por ejemplo, hay un montón de libros de teólogos prologados por Ratzinger, realmente los que entran en una línea más o menos conservadora, pero que son bastante distintos de lo que enseña Ratzinger, pero él los respeta, los elogia, los alaba, y en realidad después uno puede ver un montón de contradicciones, opiniones diferentes. Cuando uno quiere decir, bueno, ¿qué piensan, por ejemplo, con el misterio pascual a veces? ¿Qué piensan del misterio pascual el modernismo? Piensan 100.000 cosas, cada uno piensa una cosa un poco distinta. Entonces uno lee un autor, de manera que uno refuta una tesis, y una vez que uno refutó está contentísimo, lo destrocé. Dicen, bueno, si usted refutó a tal y tal otro, sí, se puede discutir la opinión de él, y hay otra. Entonces uno mata a una cabeza, se muere tranquilamente, se sale otra. De todas estas, si uno logra decir, ustedes se equivocan al sensu fide, y mañana hay otra tesis un poco distinta, ya no sostienen el sensu fide, y ahora sostienen otra cosa. Porque todo es plural y debe mantenerse pluralismo, de manera que aún todas estas afirmaciones que de Roma, salen, y el catecismo nuevo es la doctrina que se propone hoy. Es más, ya el mismo método del catecismo nuevo, por ejemplo, en cada tema le disparan a uno una serie de exposiciones como paralelas, ¿no es cierto? Uno habla,
uno quiere decir, bueno, la misa es sacrificio o no es sacrificio. Le dicen que sí, que no, que quizás, que toda una serie de cosas. Y uno dice, bueno, ¿y cómo? Porque no definen y respetan las diferentes opiniones y van poniendo una serie de expresiones. Usted puede verlo así, puede verlo también así, puede verlo de otra manera. Y todo, y uno se queda sin saber bien exactamente qué dicen, qué no dicen. Siempre con hay una serie de tendencias, ¿no es cierto? Porque el pluralismo, pero no tanto, ¿no es cierto? Bueno, que están las tesis tradicionales enteras, no están nunca. Siempre los que respeten todo este subjetivismo. Estos son los... Ahora, todas estas cosas están... Porque en el concilio no están tan claras. Después están clarísimas, están dichas en documentos posteriores. Lo que pasa es que quiero leerlo, digamos, entenderlo. Está repetido. Por ejemplo, porque María del Rosario y San Nicolás, las apariciones están... René Laurentin, él estuvo también con las apariciones de Medjugorje. Era un gran mariólogo en su época, tiene un libro muy lindo sobre Fátima, creo, sobre Fátima. Se fue haciendo modernista con todo esto, carismático. En Medjugorje se enojó porque el obispo hizo un análisis, digamos así, de las apariciones a la antigua, a la tradicional, o sea, desde el punto de vista doctrinal, de lectura de todo eso, y lo condenó, pero en cambio vino acá, los argentinos somos un poquito así como más... Claro, acá nunca han hecho un análisis así a la antigua doctrinal. La manera que responde a este planteo, o sea, ante una aparición, por ejemplo, para el pensamiento moderno hay que dejar que los fieles se muevan, a ver qué pasa, qué sienten, digamos, el sensu fide. Una vez que los fieles empiezan a moverse, a expresarse, son ellos los que propiamente responden o no aprobando algo. Evidentemente no con una expresión doctrinal, porque los fieles no tienen expresión doctrinal, sino de aceptación devocional. Y después entonces van a venir los teólogos interpretando el mensaje. Esta es una interpretación del mensaje de María del Rosario y de San Nicolás. Y los pastores lo que tienen que hacer justamente es seguir, tratar de unificar, cuidar extremos, atentos a lo que el Espíritu Santo le dice a los fieles. La experiencia clarísima de toda la vida es que con eso uno llega a cualquier cosa, ¿no es cierto? Porque el gauchito Gil llega. Sí, ahora, los obispos se creen obligados a respetar el movimiento de los fieles, y uno termina... Porque esto se aplica para el ecumenismo también, ¿no? Ese respeto de los macumberos. Pero es así, o sea, ¿por qué no lo frenan? Aunque lo ven medio, ¿no es cierto? Pero no pueden hacerlo, tienen que respetar un poco la cosa, tienen que tratar de manejarlo desde lejos. Él está contentísimo porque acá han hecho como había que hacer. Seguir el movimiento sin apagarlo, dice, estas apariciones, dice, serán reconocidas las apariciones. Estas apariciones constituyen una interpelación de la Virgen dirigida al corazón de todos los hombres, respetando su libertad de decisión. Importan más los frutos que cualquier reconocimiento efectivo de autenticidad. Monseñor Castaña, siempre al servicio del Señor, asume interiormente las apariciones de San Nicolás, las asume y confirma ese movimiento de gracia siguiendo a los fieles, que fueron los primeros en discernir generosamente estas apariciones con profunda gratitud. O sea, él sigue a los fieles, el pastor que va a traer las ovejas, porque es así, para ver para dónde rumbean y tratando de que vayan todas juntas. Pero una aparición constituye en primer lugar un problema pastoral, y la aprobación viene por añadidura y confirma el sensus fidelium que surgió primero. Atención al sensus fidelium. Ni siquiera el sensus fidelium, el sensus de los fieles. Sí, de los fieles, sí. Y los pobres fieles
que pueden llegar. Me preguntó ante una serie de cristales que estaban impresos con la imagen de la Virgen de adentro hacia afuera, que era, mire qué milagro. Y dije, sí, pero lo que es no me llama la atención. Sí, lo que le llama la atención, le decía el periodista, que la Virgen, escuche bien, hable claro, dice que esto sí y esto no. O sea que la Virgen estaba en su mensaje, definiciones, lo que se podía hacer, lo que estaba bien y lo que estaba mal. Y a eso le llamaba la atención. Eso está en los diarios, no puede ser otra página. Y entonces. Es una barbaridad. Lo que pasa es que, porque con todas estas cosas, digamos, por ejemplo, lo que son milagros, que son siempre el marco de fe, de doctrina, es el único marco que realmente uno lo puede aclarar y asegurar de que la cosa pueda ser más o menos católica, porque el demonio puede inventar un montón de cosas. Siempre, por ejemplo, en las canonizaciones, ¿qué es lo que pasa hoy también con las canonizaciones? Siempre la triple etapa, digamos, que Roma seguía, era primero un juicio doctrinal, estrictísimo. La primera cosa, no herejía ni por qué, sino cosas un poco así, se acabó. Entonces, si había una pureza doctrinal completa, entonces no puede juzgar las virtudes, porque aún las virtudes uno puede tener gente aparentemente heroica y si no tiene una mente claramente católica, y es dudoso, como dice San Pablo, que puede dar el cuerpo a la llama, pero vaya a saber por qué. Y hay unos faquires por ahí que tienen... Que a la luz. Sí. Claro, y entonces siempre lo que va asentando la seguridad en todas las otras cosas era siempre el juicio doctrinal, de pureza de fe. Y recién en último lugar, los milagros, digamos, cuando el milagro tiene un contexto de pureza de fe, de virtud, ahí uno puede ver una señal de Dios, pero si no, los milagros, el demonio puede hacer cada cosa. Y en cierta manera, no hay milagro que él no pueda, digamos, simularlo al menos, porque uno dice, bueno, resucitar muerto no puede, pero sí puede simular muerto. Y hacer lo que parezca muerto y después resucitarlo, sí, es bastante vivo este hombre. Cuando uno juzga el concilio a la luz de los criterios aplicados en este contexto, que fue, esto se aplicó de entrada, porque, por ejemplo, en la primera sesión del concilio, Juan XXIII lo que hace es tirar a la basura todos los documentos, los esquemas preconciliares de las comisiones. Es una locura. Y era justamente la doctrina de Roma, del Papa, que le presentaba a los obispos para que la discutieran un poquito. Justamente era la imposición de Roma que los otros no querían. No nos vengan a imponer la doctrina, queremos pensarlo a todos en común. Tiraron a la basura toda la preparación anterior y cerraron la boca a la curia, que todavía en esa época era tradicional, para que Roma no imponga su autoridad a los demás. O sea, dieron vuelta, y eso lo hacen desde el comienzo. O sea, desde el comienzo entra a regir, tiene ese diálogo con el mundo, porque además el diálogo no es solamente dentro de la iglesia, es amplio hacia afuera. Esto ya lo dice Juan XXIII, la importancia del periodismo y del eco en el mundo, porque el que está en diálogo debe atender, porque el Espíritu Santo, y lo dice los documentos del concilio, los Lumen Gentium, no solo habla a los fieles, sino inspira y a todos, y en especial aparentemente a los periodistas, pero en las otras religiones y en todas partes. Entonces, por eso la CTI es Comisión de Diálogo ad intra de la Iglesia, y hay un montón de comisiones de teólogos, no magisteriales, que son los que dialogan con los árabes, con los protestantes, con los judíos, y siempre el mismo mecanismo la intención. Es cierto, Vaticano II, vamos a tener, digamos así, 3 conclusiones. El Vaticano II, él dijo, porque es una cosa que va completamente contra el espíritu moderno
de no declarar nada dogmáticamente, infaliblemente, porque eso es una aberración para el espíritu de ellos. Así que eso dijeron, que no es infalible, lo han dicho, repetido, de manera que eso no hace falta discutirlo mucho. Lo que pasa es que sí hay que tener presente que, aunque no fuera infalible, un concilio puede tener una autoridad muy grande. Entonces, bueno, está bien, no es infalible. ¿Qué autoridad hay que reconocerle? Y hay que juzgar por estos criterios. Los 4 criterios están, digamos, pulverizados por el que dialoga, porque el diálogo de ellos no es el diálogo socrático que va llevándole al otro a la verdad que el maestro conoce, o sea, que en realidad lo dialoga como el catecismo, digamos, le pregunta preparar su espíritu. Es un diálogo necesario, esencial, que el magisterio debe dialogar para entre los dos hallar la verdad. El que dialoga es propiamente y no tiene intención de enseñar, tiene intención de llegar entre los dos a la verdad. No hay para nada una intención magisterial. Ninguno se cree que está en la verdad. O sea, claro, a ver en qué andamos y en qué terminamos, y porque el otro tiene algo, yo tengo algo, y así. Un magisterio que dialoga, de hecho es, por ejemplo, Ratzinger, y está dispuesto a dialogar con nosotros y con la fraternidad. Porque la mentalidad de ellos dialogan con todo el mundo. Es una barbaridad pensar, o sea, decirle a Pío XII, dialoguemos a ver qué vamos a pensar. El Papa soy yo, le diría un Papa anterior, digamos. Yo no dialogo con nadie, yo le enseño. Porque qué tal sentido es él. Puedo escuchar a ver qué le pasa, digamos, pero ese diálogo, claro, lo que pasa es que los papas, es el papá, digamos, con el niño que dialoga de igual a igual y que lo deja. La intención no es una intención magisterial, pero en absoluto, sí, es un grado cero, realmente. Digo, y efectivamente, o sea, los teólogos, ellos proponen, dicen, refutan. El Papa presenta una encíclica. Pablo VI fue el primero que fue probando su propia, porque con Ecclesia Sua, aunque él pretendió dar la opinión de Roma, se la discutieron, pero por todos lados, y lo mandaron a pasear. Tenía en cuestión moral trataba de poner unos límites y recordar ciertas cosas tradicionales. Pero la intención no existe. En cuanto a los oyentes, no se dirige a la iglesia propiamente, se dirige a todos, de hecho se dirige a la humanidad en general. Son los primeros documentos conciliares que se dirigen a los hombres, porque el diálogo se abre hacia todos. No hay claramente una dirección así a fieles, no hay más distinción iglesia docente y discente, porque es iglesia dialogante, y no solo la iglesia, porque también el mundo, las otras religiones, y tienen que estar atentos. Por eso la necesidad de invitar a representantes de las demás religiones, porque la iglesia tiene para aprender de los demás. ¿Ah? Y otro punto. Los oyentes, la materia tampoco, porque el diálogo no tiene que estar dispuesto. De hecho lo dice el mismo Ratzinger, que en el concilio, bueno, se aceptaron ciertos valores modernos de libertad, igualdad y fraternidad, digamos, que antes la iglesia todavía no los había aceptado. El que dialoga supone que el otro tiene una serie de cosas a contribuir. No hay esa idea, digamos, de una materia revelada que se enseña sino que justamente se abre también en el concilio se agradece, qué sé yo, al mundo, esto que lo otro, lo que la iglesia ha aprendido de ellos. Pero al mundo le agradecen el espíritu democrático, etc. Y el sujeto, que el Papa no habla como Papa, como representante de Cristo. El Papa, de hecho, está en discusión como unificador del pueblo de Dios, y él no asume, no está obrando y hablando en nombre de nuestro Señor. Ahí están pensando que nuestro Señor supuestamente es la iglesia entera.
Entonces, y de hecho, cuando él, así, unificando pensamientos, promulga lo que todos están de acuerdo, lo hace en nombre del pueblo de Dios, de una manera así democrática. Y no es una actitud, no es el Papa en cuanto tal. Todas esas cosas son, ahora, no son intenciones del corazón, yo les digo, son cosas así, patentes, en la historia del concilio, en los documentos que han salido, en las instituciones que han puesto. Todas esas cosas, como está funcionando ahora. Ratzinger, cuando asume como Papa, lo declara un montón de veces. Él no viene a dar, él personalmente, la misa nueva no le gusta, le parece que como Papa, él va a hacer lo que el conjunto de la Iglesia piensa, y por eso él dialoga con los obispos, respeta la opinión de los demás, en todo este sistema, digamos así, democrático. Creo que dejó algunos títulos como Papa que tenía, como patriarca de... Sí, bueno, eso también, sí. De Vega, por ejemplo, la tiara, digamos, de Pablo VI, es un símbolo muy claro de lo que pasa. Es una renuncia. Los papas, siendo papas, tienen la autoridad. Como el papá de la familia, la autoridad de él es el padre, pero no la ejerce. Hay una inhibición, digamos así, de ejercerla por ese respeto, por el diálogo, por escuchar a los demás. Entonces el papa no impone. Realmente, si el papa en algún momento quisiera decir, bueno, ahora voy a hablar en nombre de nuestro Señor y se lo impongo a todos los demás, estaría asistido eso. Digamos, porque nuestro Señor asiste esos actos del Papa cuando obra de cátedra. El problema es que ahora el Papa no quiere, porque quiere escuchar a los demás, quiere que los demás opinen, quiere que a las cosas lleguemos todos juntos. Dicen en los documentos del concilio que el Espíritu Santo asiste a todo el pueblo de Dios, pero resulta que no. Y ya dijo el Espíritu Santo que no asiste un pepino al pueblo de Dios, sino al Papa y a los apóstoles, a los sucesores de los apóstoles, a la jerarquía asiste en el magisterio. No hay una. Y así andamos a la deriva, digamos, la oveja desparramada para todos lados. Si uno se pregunta, bueno, no es infalible, si uno se pregunta el grado de autoridad que tienen, no hay un ejercicio de la autoridad magisterial. No es magisterio auténtico eso. Si uno tuviera que juzgarlo, lo que pasa es que es un sistema extraño y que entonces no entra muy claramente, pero la manera como está hablando los papas en todos sus documentos, hay que considerarlo como si hablara un doctor privado. Que esa es la segunda conclusión. No hay realmente autoridad magisterial, pero en ningún grado de magisterio propiamente, por todos esos defectos, digamos, bien constitutivos y claros y expresos. Además han dicho otra cosa, por ejemplo, la declaración Nostra Aetate es una declaración, es el nivel más bajo de autoridad que existe en un documento eclesiástico. Y resulta que lo transforman en un documento cuasi dogmático, en términos de lo que significa la relación con el pueblo de Israel, por ejemplo. Lo que pasa es que para ellos el concilio, porque esto siempre hay que pensarlo históricamente en ese proceso dialéctico hegeliano, ¿no es cierto? Entonces siempre hay, esto también lo van diciendo, un proceso, digamos, de tesis, que es lo que se transmite tradicionalmente, digamos. Por ejemplo, a esta época llega como tesis lo que los papas anteriores proponían. Como antítesis de toda la reacción progresista, moderna. Y la síntesis es el resultado en ese choque medio violento del diálogo. El Vaticano pretende ser la síntesis de todo el choque entre modernismo y magisterio. De hecho, lo dice, no con todas las palabras así, pero en Fides et Ratio, Pablo II, dice, todas las condenas del modernismo en realidad son el diálogo del magisterio con ese pensamiento moderno que iba ajustándose.
Y entonces el concilio pasa a ser la síntesis. Claro, no hace falta que el concilio pretenda ser infalible. Es la opinión finalmente dialogada de la Iglesia y es todo infalible en la mentalidad de ellos. Y es lo que porque hay que decir, en ese año ya han pasado varios años, así que ya está medio comenzando a ser nueva tesis anterior el concilio para una nueva proceso, ¿sí? Porque eso es una cosa continua. Pero por eso, en esta mentalidad, claro, sí, nos dicen, no queremos ejercer una infalibilidad a la antigua. Pero esto ha sido el diálogo de la Iglesia y el mundo, que se han puesto de acuerdo en estos documentos, y eso queda con un valor único y especial. Sí, claro. En la cabeza de ellos sería algo semejante al magisterio universal infalible. Pero me parece que en la cabeza de ellos es todo democrático y no hay un ejercicio de autoridad propiamente dicho. Y de acuerdo a eso, ¿cómo explica entonces la excomunión a la fraternidad San Josafat, los ucranianos? No pueden, según lo que ellos dicen, tendrían que dialogar también. El problema en este sistema, el único que no entra dentro del sistema es el que no dialoga. Por ejemplo, nosotros. El hereje propiamente es el que no responde al diálogo. Monseñor Lefebvre es el único hereje en toda esta herejísima, no hay diferencia, digamos, en esta mentalidad. Entonces, si él no dialoga, no está en la cosa, él no entra dentro del mecanismo que lleva a la unificación de doctrina y a la expresión. Entonces, es el que se corta solo y afirma su cosa y no se deja modificar por el otro. Ese es el que nos sirve y el que ha roto la unidad y es el que se planta en su opinión y es el único hereje. Nosotros, que nos quedamos con el magisterio tradicional y decimos eso, a mí no me saca nadie de ahí, somos los únicos herejes en toda esta cosa. Entonces Ranner discute, hasta Boff discute un poco. Porque sostienen y aguantan con una paciencia enorme cada uno, que a veces son bastante violentas, pero realmente mientras uno esté ahí en ese juego de, como lo que de pasa diálogo, en política, digamos, sí. La única posición válida es democrática. Sí, los demás existen. Claro, y todo lo otro es el único pecado mortal que Es así, que no es de no ser El democrático. fascismo es... Y acá es la misma cosa, adornada porque han tratando de respetar los dogmas, las cosas y medio... Pero es el mismo pensamiento, el ejercicio liberal de la autoridad. Y que les permite obrar con una libertad, porque nunca un papa hubiera podido imponer lo que ellos han impuesto en la reforma litúrgica, metida a las patadas, sacando a los párrocos por la ventana del que se ponía, con una violencia. Eso es en este tipo de ejercicio de la autoridad, que no tiene que responder más a la doctrina, que no tiene que justificar más su posición, su enseñanza, porque todo lo que pasa con los gobiernos estos son la tiranía pero más absoluta que hay. Pablo VI ha sido el tirano como nunca hubo en la iglesia un papa que ejerciera la autoridad así. Antes alguien quería cambiarle los ritos a alguien, pero lo quemaban en la plaza de San Pedro, por casualidad, de hacer una... No tienen autoridad, no ejercen la autoridad magisterial y como autoridades, doctores privados, son modernistas, no tienen ninguna. No solo no tienen ninguna, sino que realmente es muy corrosiva el pensamiento. De hecho, eso lo dice San Pío X. Es jorobado entrar dentro del pensamiento de ellos, porque entonces relativismo, subjetivismo, que ha estado falseando, entrando, porque uno lee las cosas, uno lee a Ratzinger y no se da cuenta dónde es más sutil, es más cuidadoso, es casi el único que no tenía una condena. De los peritos del concilio, todos los demás habían tenido una condena bajo Pío XII, él había ido escapando de las cosas.
Pero no hay que leerlo, o sea, realmente San Pío X da ese consejo y el consejo, un autor modernista, y es corruptor, es peligroso, a veces se habla lindo, envuelve, después son defectos muy profundos, porque son defectos, digamos, todo ese subjetivismo, toda esa cosa que a veces viene adornidito, piadoso, es el éxito que tuvieron, digamos, todo de Lubac y todos ellos, atractivos, en una teología fácil, porque no tienen que andar estudiando Santo Tomás, porque cada uno si es más o menos inteligentón, se inventa su cosa. Y realmente, ¿qué es la actitud que uno pone? Hay que leerlo con pinzas. O sea, no hay que escuchar porque es una cosa peligrosa. Pero ¿cómo entra ahí en la conjugación cuando le dice a San Pedro apacienta mis corderos? ¿Qué entiende de lo para apacentar? La coordinación de la opinión de todos. Lo que pasa es que los corderos son todos corderos muy buenos. O sea que hay un optimismo. El pecado original en estos corderos parece que no funcionó. Y entonces cada uno ejerce su libertad. Entonces San Pablo, cuando dice que escribo tal cosa, la doctrina, y enseña las de palabra, obra, y corrige. Y dice que la doctrina es inmutable. San Pablo fue el primer antiecuménico, porque San Pedro estaba haciendo ecumenismo con los judaizantes. Y le pegó. Realmente, ¿a San Pablo cómo lo entiende? Entienden todo. A usted mal, pero a usted le elogian y va a tener autores. Es sutil. Es más o menos la organización de la Iglesia Anglicana. Sí, por eso de pronto uno empieza a coincidir con todos ellos. Coordinadores, y es en lo que habían caído los orientales cismáticos. Fueron todo el democratismo a través de la influencia protestante, ya lo han tenido ellos mucho antes, por eso son muy ecuménicos. Ya lo eran antes, y el único que estaba resistiendo era Roma. No, ya en realidad ya está. La tercera conclusión esta es que no hay que escuchar esa. O sea, como doctores privados son modernistas y uno es un magisterio que uno debe taparse. No es un magisterio, o sea, no ejercen un magisterio. Pueden, o sea, que tengan la autoridad, la tienen. Y esas conclusiones, en realidad valen para absolutamente todo. El Papa tendría que aclarar que él sale de este sistema de diálogo y de pluralismo. O sea, él tendría que ser una manifestación muy clara, muy rotunda de quiebre fuera de todo esto. Lo van a colgar en un árbol, pero porque todo entra dentro de esta cosa. Entonces, no hay documento que uno pueda reconocer de mayor o menor autoridad, que todos están presentados dentro de este sistema de diálogo, de cosas, de respeto. Habrá algunos un poquito mejor, otro un poco, pero uno se queda, juzgando todo y a la luz del magisterio anterior y de una buena teología. Y después más vale no escucharlo, o sea, no leer las cosas de ellos porque son peligrosas. Las encíclicas sobre la caridad son lindas, atractivas, y son, cuando habla del infierno, parece que habló del infierno y de los condenados, pero el condenado es una especie de monstruo inhumano que el único que parece que puede llegar a condenarse, pero además no se sabe bien si afirma o no lo afirma, porque es de una manera, y si la escribe atractiva, por lo menos Juan Pablo II era mucho más pesado, entonces no había quien aguantar. Está metida la doctrina de la acción fundamental, condenada por Juan Pablo II en Veritatis Splendor, aparece de alguna manera sugerida en la encíclica de la Esperanza. Sí, ellos tienen el mismo pensamiento con posiciones un poco distintas. Juan Pablo II tenía su teoría, digamos, acerca de la salvación universal, no todos lo explican igual. Ratzinger es más cauto en esas cosas, el otro era. Y en eso terminamos, que se ha hecho popular.
respecto a los criterios, ¿cómo es eso de, es decir, se define doctrinalmente de fe, o sea, el contenido de la materia es de fe y de moral, costumbre. Pero en la iglesia parece que hay una tradición de no definir doctrinalmente, dogmáticamente, implicando infalibilidad cuestiones morales. No, también, sí. Lo que pasa es que uno a veces está un poco acostumbrado a los dos últimos dogmas muy solemnes doctrinales de la Inmaculada Concepción y de la Asunción. Pero toda decisión firme y rotunda en un montón de decisiones de orden moral, hay que ver la infalibilidad y el juego. No, sí, eso. Porque es cuestiones morales. Claro, ahí la Rendam Fide de la Congregación para la Fe, durante el Ratzinger, plantea esa distinción de fe católica, fide divina, católica, error en doctrina católica. Por ejemplo, la pena de muerte, la licitud de la pena de muerte, el que se opone a la licitud de la pena de muerte caería en error en doctrina católica. No sería... Lo que pasa, ahí ellos usan un lenguaje bastante semejante al conservador, pero hay que ponerle simple, porque todo tiene un matiz, todo se entiende un poco distinto. No, nunca tiene la fijeza, porque hay que tener en cuenta todas esas cosas dentro del pluralismo. Todas esas cosas, uno puede tener versiones un poco diferentes y no va a encontrar. Porque el pluralismo no firma ni lo sostiene. Por eso usan, esa de hecho, ahí presenta una cosa un poco más tradicional, digamos así, más conservadora. Es interesante lo de Laurentino que hablaba sobre esas palabras, porque se comentó de modo un poco gracioso, es lo del gaucho Gil, pero allá en Corrientes, el nuevo obispo, el que ahora se cambió, por vez primera, a pesar de la resistencia que tenía con el Zóclar, el nuevo obispo, presionado por supuesto, Julián Cini, el Paisini, fue al predio el 8 de enero para decir la cruz, no al gaucho, pero la cruz y ver la piedad de la gente en torno a la cruz. Pero es esto mismo, ¿no? Que la piedad llega a tal punto de que mueve a la jerarquía a hacer cosas que... Claro, ellos creen que ellos deben entrar dentro de eso y tratar de salir para su lado, ¿no es cierto? Entonces tratar de bautizar los Gil, pero es al lado de esa una santa señora al lado de sí. Lo que pasa de gauchitos está miedo. Ahora tenemos que hacer los giles de gauchitos. Y para no hay... Vale, hacemos una oración para... Sí. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte.